Hoy continuamos hablando acerca de cómo ve Dios la masculinidad y hoy tenemos de invitado a una persona muy especial. Él es colombiano, radicado en Guatemala desde hace 18 años, casado, felizmente casado con 2 hijos. Él es director ejecutivo para la Coalición por el Evangelio para Latinoamérica y para mí es un gusto presentarles a Fabio Rossi. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ligia? Muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y compartir la palabra. A mí me da mucho gusto. Por favor, tome su lugar. Pues realmente muy contenta, muy honrada de tenerlo aquí en este programa de Plena y Bendecida. Sé que Coalición por el Evangelio ha sido una herramienta que ha servido y que sigue sirviendo para muchas personas para adquirir más conocimiento acerca de la palabra desde la perspectiva bíblica. Y hoy vamos a hablar acerca de la masculinidad. Y qué mejor oportunidad que usted nos comparta un poco acerca de ello. Y una de las cosas que le quisiera preguntar el día de hoy es cómo el mundo está viendo la masculinidad en este momento, ¿verdad? Versus que más adelante vamos a hablar acerca de cómo Dios quiere que sea la masculinidad. Así es, sí. No, la verdad que esa es una pregunta fundamental para empezar a hablar de este tema, porque nosotros a la luz de la Biblia vemos una cosa, que es lo que Dios ha diseñado, pero el mundo lo ha tergiversado de una manera terrible. Y hoy, incluso yo diría que muchos cristianos tendrían dificultad en definir la masculinidad, porque estamos tan permeados por la cultura. Si uno piensa en cuál es el ídolo de esta cultura, es el yo, el ego, lo que otros han llamado el individualismo expresivo. Y eso se manifiesta en el sentido de que ya no hay nadie más quien define lo que yo creo y lo que yo soy. Ya ni siquiera es la ciencia, ni siquiera es la biología, es el hombre y su ego el que define quién es. Y entonces cuando nosotros hablamos de quién es el hombre hoy, nos encontramos con este gran problema en medio de una cultura que define al hombre o a la mujer como le llaman el constructo social, que es la sociedad la que define y soy yo. Y entonces tú encuentras muchos eslogans, muchos esfuerzos de la cultura por inculcarnos eso de esta manera. Por ejemplo, tú piensas en Frozen 2, en la película Frozen, y de una vez yo sé que tú te vas a poner a cantar en tu mente la famosa canción de Frozen, libre soy, no puedo ocultarlo más, o miras caricaturas en donde todo está impulsado, o el eslogan de Barbie, que es, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Entonces ves todo un esfuerzo de la cultura, que obviamente detrás de eso está Satanás, impulsando una perspectiva de vida, una filosofía de vida que nos lleva a ser lo que tú quieres. Y este individualismo expresivo tiene una particularidad, y es que dice que cualquier cosa que sea externa es opresiva. Entonces ni tus papás, ni tu iglesia, ni tus pastores, ni tu amigo, ni las estructuras, ni las organizaciones deberían decirte a ti quién eres tú o lo que deberías ser. Eres tú el que define. Y por eso es que hoy nos encontramos en una época de tanta confusión acerca de quiénes somos y quién es un hombre. Pero, como tú decías, gracias al Señor tenemos la palabra que nos guía, nos da una luz para que nosotros podamos hoy dialogar y profundizar un poquito más, no de lo que el mundo dice que es el hombre o cómo debería ser el hombre, pero de lo que la palabra de Dios dice que es. Sí, y hemos visto con mucha preocupación la inversión millonaria o billonaria, lo podríamos decir, a través de los medios de comunicación, y por eso como Canal 27 y como programa de Plena y Bendecida nos estamos esforzando porque alguien se levante y hable con claridad de lo que de verdad se debe de hablar. Y aunque estamos bombardeados por mucha información, porque pues gracias a Dios aquí hay un canal, en Guatemala hay un canal evangélico que habla la palabra, pero hay muchos países donde esta opción o esta bendición que nosotros tenemos no existe. Y los jóvenes
y yo ya tengo hijos, Fabio, yo ya tengo hijos, uno de 32, otro de 29, y podría yo decir, bueno, ya salí, digamos, de esa presión, Sí. de repente, de que tú decides qué eres, ellos, gracias a Dios, pero ¿qué pasa con toda esa generación? Tú tienes hijos pequeños, Sí. y yo me pongo a pensar, Dios mío, tiene que haber un fundamento muy fuerte en casa para que esto no vaya a invadir de Así repente el corazón, la mente de nuestros hijos. Sí, el problema, Liz, es que, como te decía, incluso muchos cristianos tienen dificultad porque sin darse cuenta han sido permeados por la cultura. Entonces, tú encuentras a un cristianismo un poco diluido el día de hoy, de personas que dicen, yo creo en Dios, pero te respeto a ti. Y lo que este cristianismo funciona para mí, no funciona para ti, posiblemente. Y vemos esa influencia de un individualismo que te dice, yo puedo creer esto, pero no necesariamente lo que yo creo. Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelio se vuelve una verdad entre muchas. Cuando Dios ha dicho que el evangelio es la verdad, no es una verdad entre muchas, no es una opción entre muchas. Y nuestro diálogo con la cultura y con nuestros hijos y con nuestros miembros de la iglesia es ayudarles a entender que el evangelio es la verdad del Señor, que es la única verdad. Jesús lo dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. Y entonces a la hora de que nos acercamos a hablar de la masculinidad, necesitamos ir a la palabra de Dios, no a lo que el mundo ha dicho de quién es hombre, quién es mujer, cuáles son los roles del hombre y la mujer. Todo el Señor nos lo ha dejado en las Escrituras para que nosotros podamos profundizar, y ahí es a donde debemos llevar a nuestros hijos y a nuestras iglesias. Este año, Fabio, particularmente hemos insistido en Plena y Bendecida de hablar acerca de lo importante de leer la palabra. Y yo en algún momento, bueno, yo tengo muchísimos años de ser cristiana y yo oía eso de, no, es que hay mucho evangelio o mucho cristianismo light. Yo decía, no hombre, pero si en todas las iglesias se lee la palabra, pero en este momento de mi vida, de la experiencia que he tenido, me he dado cuenta que no sabemos leer la Biblia, y eso es algo preocupante. Y tú me decías fuera de cámaras que no hay preparación de parte de los que de repente se ponen como cabeza de las iglesias. Sí, no, es una realidad triste y lamentable, y lo que comentábamos, no necesariamente porque sean los pastores o los líderes sean personas malintencionadas o tengan, sí, un deseo negativo, pero simplemente muchos de ellos genuinamente están equivocados, están trabajando con las uñas, no han tenido oportunidad de capacitarse, aunque también es cierto que ahorita hay demasiadas opciones en línea, todos tenemos acceso. Ya la época del frijolito quedó atrás, ya todos tenemos por lo menos un teléfono inteligente con acceso a internet en muchas partes, y tenemos acceso a información que nos puede ayudar, que nos puede ayudar a formar una teología correcta, una lectura correcta de la palabra. Porque eso que tú dices es cierto. Yo recién estuve hablando con una señora en la calle hace un par de días y le preguntaba acerca de su vida espiritual. Y cuando hablamos acerca del futuro que nos espera, ella decía, yo creo en el cielo y en el infierno. Y yo le dije, pero ¿cómo llegas al cielo y al infierno? Y ella me decía, obedeciendo. Y yo decía, wow, ella cree en Dios, cree en la palabra de Dios, cree en el futuro y cree que habrá un juicio final, pero su fe está basada en los esfuerzos, en lo que ella hace. Y todo es permeado por muchas cosas, por la cultura, que paga por el esfuerzo que tú haces, y es confusión que Satanás sigue sembrando en los corazones, y por eso es importante estos espacios en donde podamos hablar acerca de la palabra y a la luz de una teología correcta de lo que el Señor en verdad está enseñándonos y diciéndonos. Sí, y cuando tú hablas eso, ahora he entendido que no es por obras, y por lo tanto no puede ser ni moral ni religioso, sino que es a causa de la gracia, a causa de
la misericordia que Dios tuvo por nosotros de enviar a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, y que gracias a ese sacrificio nosotros somos justificados, somos redimidos, y que por ese amor tan grande nosotros debiésemos de responder de la misma manera. Y continuamos con esta interesante entrevista con Fabio Rossi, director ejecutivo de la Coalición por el Evangelio para Latinoamérica. Y estamos hablando de cómo ve Dios la masculinidad. Esa es nuestra serie, pero este programa específicamente lo hemos llamado El Fundamento de la Masculinidad Bíblica. ¿Cómo define la masculinidad la palabra de Dios? Porque creo que aunque la gran mayoría de personas que miran este programa son mujeres, pero yo creo que es tan importante que la mujer defina cuál es el papel real, auténtico, bajo la palabra del Señor de la masculinidad. Claro, es importante que lo entienda toda persona, porque hace parte inherente de la manera como Dios nos creó, y creo que esa es una primera aclaración que nosotros debemos hacer, y es que la Biblia sí afirma que hombres y mujeres fuimos creados como a imagen de Dios. Y aquí hay una gran confusión, porque cuando nosotros hablamos de que Dios nos creó a imagen de Dios, algunos lo malinterpretan, pero aquí es importante afirmar que eso quiere decir que comparten el mismo valor, la misma estimación, la misma dignidad, la misma importancia, hombres y mujeres. Pero sí hay roles diferentes. Claro. Hay roles diferentes que el Señor ha diseñado, y eso lo podemos ver nosotros a lo largo de las Escrituras, particularmente cuando nosotros hablamos del rol del hombre y la mujer y cómo Dios nos creó. Tenemos que ir al Génesis, y en el Génesis nosotros encontramos todo el fundamento de lo que Dios quiso hacer. Algo importante, que era lo que hablábamos también en el segmento anterior, es que la cultura nos dice: tú puedes ser lo que tú quieres ser, tú eres quien define. Ya ni siquiera, decíamos, ni siquiera la biología, ni siquiera por la forma como tú eres. No, si tú te sientes de una manera diferente, entonces tú eres esa persona que tú sientes que eres. Pero la Biblia nos dice: no, el género no es algo que tú sientes, el género es un regalo que Dios te ha dado. Qué lindo. Y eso lo vemos ahí en Génesis 1 y 2, y es importante que nosotros, a la luz de eso, entendamos que el género no es algo que yo construyo, es algo que me fue dado, que Claro. es un regalo y que es definido por Dios. Y entonces, a la luz de esa verdad es que nosotros podemos hablar ahora sí de la masculinidad y cómo Dios la define. Y creo que hay rasgos importantes o elementos importantes que nosotros debemos poner atención. Y uno es que la masculinidad bíblica implica un ejercer autoridad e implica responsabilidad. Y esto en nuestra cultura chapina, guatemalteca, también ha sido muy malentendido. Y creo que en general en Latinoamérica, porque cuando uno habla de masculinidad, inmediatamente lo que viene a la mente es machismo. Sí. Y entonces ves toda una fuerza de mujeres, feminismo, Sí. luchando en contra de una opresión masculina. Pero ¿qué es lo que quiso decir Dios cuando habla del hombre como autoridad? Y solo reflexionamos un poquito cuando vemos el Génesis. ¿A quién creó Dios primero? Al hombre, Al hombre. ¿correcto? Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos la figura del primogénito, que seguramente les suena a muchos por historias como la de Jacob y Esaú y la famosa primogenitura vendida por un plato de comida, siempre en la Biblia la figura del primogénito implica un rol de autoridad y de privilegio. Y de hecho, cuando nosotros vemos que Pablo en Colosenses 1, versículo 15, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, pues primero hay que aclarar de que cuando dice primogénito no está diciendo que Jesucristo fue creado, porque eso sería una herejía cristológica. Pero lo que sí quiere decir es que a Él le fue dado toda autoridad. Claro. Como primogénito le fue dado toda autoridad, y que Él la demostró a través de sus milagros, de la forma como Él vivió, como Él sirvió, como Él estuvo entre nosotros. Y esos cimientos también se hacen evidentes en la caída. Déjame leerte Génesis 3:1, dice: pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La pregunta es, ¿por qué la serpiente o Satanás fue a la mujer y no fue al hombre? Eso es interesante. Y la razón es que Satanás tentó a Eva porque ella era una amenaza directa en contra de Adán. Satanás buscó socavar el modelo que Dios había establecido, de que puso a Adán primero, lo puso en el huerto. Hay una figura del primero, de ser el primero, y la mujer creada como ayuda idónea, y Satanás viene a tentar no solo contra lo que ellos percibían y sabían y conocían de Dios, pero también a tentar y a cambiar la relación y el modelo que Dios había establecido entre ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque fíjate que, bueno, yo he escuchado decenas de prédicas acerca de esto, ¿verdad? Que Adán no la estaba cuidando, que como estaba descuidada, bueno, muchas formas, pero esta me llama muchísimo la atención porque realmente si la serpiente hubiese ido con el primero, ¿verdad? Las cosas se hubiesen manejado de diferente manera, no lo sabemos, pero quiso como que alterar todo el orden, la serpiente alteró todo el orden. Eso es lo que ella está buscando, porque no podemos decir que Satanás fue con la mujer porque era más débil o porque era menos astuta, no. Satanás tiene algo mucho más intencional en mente a la hora de poner la tentación, y es cambiar el orden. Es decirle a ellos, tú puedes ser como Dios, es cambiar todo el orden de lo que Dios había creado, y entre ellos esta figura del orden en cuanto a los roles y las funciones. Y a mí me encanta un comentarista cuando estudiaba yo este pasaje, decía, la mujer escuchó a la criatura, el hombre escucha a la mujer y nadie escucha a Dios. Y ese es el reflejo del pecado, de lo que, con lo que estamos luchando. Y es importante entender que el pecado, cuando Dios, porque si recordamos qué fue lo que pasó después de que ellos pecaron, se esconden. Pero ¿a quién llama a Dios? Y eso es bien interesante también. Primero, ¿a quién busca la serpiente? Busca a la mujer. Pero cuando Dios viene a confrontarlos, ¿a quién busca a Dios? Uno pensaría que lo más lógico hubiese sido que buscara a la mujer, porque ella fue la que empezó. Pero Dios viene y entonces dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Llamó al hombre. Y eso lo que hace es afirmar, Dios estaba reafirmando el orden de lo que Él había creado y de lo que Él había hecho. Y eso no podemos perderlo de vista, que es fácil perderlo de vista en nuestras lecturas, pero esa es la manera en que Dios nos está ilustrando y nos está enseñando. La masculinidad bíblica tiene un rol de autoridad y tiene una responsabilidad que la vemos reflejada desde el momento en que el Señor nos creó. Y es a la luz de Génesis 1 al 3 que nosotros podemos profundizar más en eso. Sí, realmente, pues como lo hemos estado platicando, ¿verdad? No sabemos leer la palabra. Y de hecho, muchas cosas se han sesgado lamentablemente en el funcionamiento de una iglesia, en el funcionamiento del hogar, y hemos visto lamentablemente mucho matriarcado, ¿verdad? O mucha masculinidad alterada, donde el hombre es hombre porque tiene muchas mujeres o porque después del trabajo cada fin de mes puede ir a gastarse el dinero, o porque el hombre intimida y porque el hombre es la parte fuerte, entonces por eso hay que obedecer, como decía la señora con la que tuviste la oportunidad de hablar, pero realmente hay una responsabilidad delegada de parte de Dios donde el hombre tiene que funcionar, y a mí me gusta mucho Efesios, donde la palabra dice que el hombre debe de amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, porque dice, y hasta está dispuesto a dar su propia vida por ella, ¿verdad? Y eso en lo absoluto, ¿cuántos abandonos,
¿Cuántas mujeres, madres solteras, que los hombres no toman su responsabilidad? Y lamentablemente estamos viendo una sociedad lastimada, quebrada, rota, porque no hemos entendido cuál es la función tanto del hombre como de la mujer. Estamos en la serie ¿Cómo ve Dios la masculinidad? Y estamos con Fabio Rossi hablando acerca de los fundamentos de la masculinidad bíblica. Y vamos a seguir platicando con Fabio. Fabio, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Hemos estado hablando acerca de cómo el mundo mira la masculinidad. Hemos hablado también que bíblicamente hablando, hay una responsabilidad de parte del varón y adicional una autoridad, y que el hombre debe ejercerla y por supuesto la mujer debe de conocerla. Ahora, teóricamente lo vemos así como que, sí, el hombre es el responsable y, ¿verdad? El enemigo sesgó la situación y se fue con Eva y bueno, ya sabemos toda la historia. Pero ¿cómo ya en tiempo actual, cómo podemos nosotras las mujeres darle el espacio al hombre para que ejerza su autoridad y su responsabilidad, y cómo un hombre, bíblicamente hablando, debe de funcionar? Sí, creo que, como dices, hemos hablado un poco del aspecto bíblico, teológico, pero necesitamos pasar un poco de cómo se ve eso hoy por hoy en nuestros hogares, y creo que la Biblia es nuevamente nuestro punto de partida, porque cuando nosotros vemos Génesis capítulo 2, 15, yo voy a leerlo aquí para ustedes, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para qué puso Dios al hombre en el huerto? Pues ahí encontramos para trabajarlo y para cuidarlo, vigilarlo, ¿no? Y aquí otras versiones dicen para trabajar y cuidarlo, para trabajar y mantenerlo, y ese trabajar y vigilar son las dos maneras principales en las que el hombre ejerce esa autoridad de la que hemos estado hablando. Y eso tiene matices muy bonitos, porque este trabajar significa servir, labrar o cultivar. Uno inmediatamente quizás tiene la figura como de un jardinero, y Dios no está diciendo que todos los hombres tienen que ser jardineros, pero nos pone una figura en la mente, porque para Adán el huerto era el mundo. Claro. Entonces el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros como varones es a que nosotros podamos trabajar o labrar cualquier campo que Dios nos ha dado. Abogados, panaderos, empresarios, en donde el Señor nos ha puesto. Nuestra función al ejercer autoridad es labrando ese terreno que Dios nos ha dado. Pero hay algo bien importante aquí, y es que esa masculinidad no se limita a cultivar nuestras profesiones o el mundo, pero también personas. Y eso a mí me encanta, porque le añade una figura que yo creo que culturalmente hemos perdido. Uno usualmente piensa en la mamá como la que se encarga de los hijos y como de las relaciones, y el papá solo es el que provee porque está labrando el terreno afuera. Pero cuando uno mira la luz de la palabra, y tú decías Efesios, es un buen punto de partida para eso. Efesios capítulo 5 habla justamente del llamado de los esposos de nutrir a sus esposas, de cuidarlas, de nutrirlas, de alimentarlas. Y esa es parte de ejercer nuestra autoridad y de ejercer una masculinidad bíblica. Es que nosotros podamos labrar la tierra que Dios nos ha dado, pero eso no es solo allá afuera, eso es también dentro del hogar, es labrar y cultivar la relación con nuestra pareja, con nuestra esposa, es también cultivar la relación con nuestros hijos. Yo no sé si recuerdas, hay un libro bien famoso, Salvaje de Corazón, súper vendido, es de los bestsellers de la literatura cristiana. Es interesante porque John, el autor, lo que está animando a los hombres como a encontrar él presenta una realidad, y es que hay muchos hombres que son como más,
dice él, como más afeminados o quizás más como alejaditos de lo que Dios ha diseñado. Y entonces hace una invitación como que no, hombre, seamos salvajes, hay que buscar que las aventuras, que ir a escalar y que el volcán y lo demás. Pero yo creo que falla un poco en la percepción de lo que en realidad Dios está queriendo decir acerca de la masculinidad, porque todos sabemos que no todos los hombres son salvajes. Somos diferentes. Somos diferentes. Ajá. Somos diferentes, pero eso no quiere decir que no somos masculinos o que dejemos de ejercer la masculinidad. Entonces creo que hay que tener un cuidado en cómo manejamos estos roles, ¿no? Claro. Y cómo se ve eso en la práctica. Entonces hablamos de el cultivar o el trabajar, pero la Biblia también habla del vigilar. Y esa es otra función que también llama la atención, porque cuando ellos salen del huerto, ¿Dios qué hace? Dios pone un ángel para vigilar la entrada. Esto nos da una idea y algunos comentaristas sugieren que eso quiere decir que Adán dejó de cumplir su labor de cuidar y de vigilar lo que Dios le había dado. Y esta labor también es importante porque él no solo tenía que hacer fructífero lo que Dios le había dado, sino que lo tenía que mantener seguro. Yo quisiera, bueno, son tan cortas, ¿verdad? Las entrevistas, que hay tanto que hablar, pero me quedo con esta analogía. Dios le entregó al hombre una tierra, que es su familia, donde tiene que cuidarla de la lluvia, el sol, tiene que vitaminarla, abonarla, evitar que algún bicho se coma lo que le va a dar a la familia, ¿verdad? Si lo pudiésemos hablar desde la perspectiva relaciones, rápidamente, Fabio, ¿qué dirías? Tú siendo padre de 2 niños, teniendo una esposa preciosa, ¿cómo le dirías a esos hombres que están ahí, hey, esto es lo que hay que hacer? Sí, yo creo que el llamado del Señor es a ser intencionales, porque muchas veces nosotros, bueno, tenemos la palabra de Dios y tenemos que nos gusta ejercer la autoridad, pero no nos gusta el cultivar ni el vigilar. Y para mí creo que uno de los llamados más prácticos para nosotros hoy es ese, es ser intencionales en cultivar la relación con nuestra esposa, es cuidar su corazón, es nutrir su corazón, no oprimirlo, porque hay que ser honestos, que en la realidad hay muchos hogares cristianos incluso, en donde el liderazgo es opresor, porque toma una función machista, porque vivimos en una cultura machista en Latinoamérica, y eso es lo que absorbemos y eso es lo que creemos que debe ser, pero aquí es cuando debemos permitir que la palabra de Dios sea la que permee en nuestra comprensión de qué es, y esa autoridad se ejerce a la luz de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. Y Él habla acerca de un liderazgo de siervo. Entonces, si tú no sirves a tu esposa, si tú no sirves a tus hijos, estás dejando a un lado el concepto de la masculinidad a la luz de la palabra. Y ese servir se ve, como tú dices, es un segmento tan corto que podríamos aquí hablar de 1000 maneras en que podemos servir a nuestras esposas, pero ser intencional en cuidar su corazón, en amarla en la manera en que ella se ve amada. Ser intencional en nuestros hijos y en sembrar en nuestros hijos el Evangelio. ¿Cuántos padres se sientan con sus hijos a tener simplemente un momento para la palabra? A mí me encantó el ejemplo, testimonio de una creyente en Estados Unidos, porque compartió una foto de su esposo y sus hijos en la madrugada. Y ella le tomó la foto como a escondidas. Y está el esposo con los 3 hijos varones adolescentes de madrugada, eran como las 5 de la mañana, leyendo la palabra y orando juntos. A mí eso me retó, me confronta, porque yo digo, yo quiero cultivar el corazón de mis hijos, quiero sembrar en ellos el Evangelio, quiero acercarme a ellos, pero como tú decías, en algún momento hay una paternidad ausente, una figura del hombre solo como el que provee, y con eso ya saldamos todas las deudas y todo lo que yo tengo que hacer, y ahora yo soy libre para ir y ahí mi esposa que se encargue de lidiar con ellos y su carácter y de disciplinarlos, y perdemos esta figura de Dios, de cómo Dios estableció al hombre, cómo nos creó,
y el lugar que nos ha dado. Pienso en este momento, Fabio, hay muchas mujeres que en este preciso momento están pensando, mi esposo no es nada de lo que él dice, ni en autoridad, ni en responsabilidad, está muy alejado de lo que la palabra de Dios dice. Pero yo creo que es un momento muy oportuno que un hombre de Dios entregado a la obra del Señor, como lo eres tú, ore por esas mujeres e inclusive por esos hombres, para que de alguna forma la palabra se vuelva viva en los hogares, para que ya no haya tanto dolor en nuestra sociedad. Por favor. Oremos. Nuestro Padre, hoy somos consolados al mirarte a ti y al recordar que ese primer Adán, así como muchos de nosotros hemos fallado en ejercer nuestro rol de autoridad, hemos fallado en cultivar, hemos fallado en vigilar a las personas, a nuestra familia, a nuestra esposa, a quienes tú has puesto a nuestro alrededor. Pero hay un consuelo que encontramos en Cristo Jesús. Aquel que es el segundo Adán, pero es mejor que el primero. Porque si el primer Adán cultivó y comió con sudor y con dolor, el nuevo Adán nos enseña y nos muestra la abundancia al multiplicar los panes y los peces. El primer Adán que murió en el polvo y regresó al polvo de la tierra, el segundo Adán nos enseña cómo del polvo resucita para darnos vida. Y ahí está nuestro consuelo y nuestra esperanza en Cristo y el modelo que tú nos has dado, Señor, para vivir a la luz de tu palabra. Yo te pido que tú seas consolando y confrontando el corazón de aquellos hombres que han fallado en su liderazgo, que han sido influenciados por la cultura, pero que tú también consueles el corazón de aquellos hijos y esposas que hoy sufren en hogares en donde hay un liderazgo opresivo y un liderazgo que no refleja el amor incondicional del pacto que tú, Señor, nos has moldeado. Ayúdanos para ser fieles a ti y a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias les damos a ustedes por haber permanecido en todo nuestro programa, y no dudamos que la palabra jamás regresa vacía. Muchísimas gracias por ser parte de este programa y seguramente usted nos acompañará en el próximo. Hasta pronto.